La doctora Pilar Medina, ella es neurólogo pediatra y realmente para nosotros es un honor presentarla, es nuestra neuróloga y va a desarrollarnos 3 temas con ustedes y vamos a comenzar con este de malformaciones del sistema nervioso, luego va a ser lo que es hemorragia intraventricular, luego hay un stop con otra charla del doctor Gómez y nos va a revisar lo que es neuroimágenes. Así que la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, doctora, por la presentación y vamos a empezar porque estamos, creo, un poquito fuera de hora y tenemos bastante que decir. Vamos a empezar hablando un poco sobre las malformaciones más frecuentes del sistema nervioso y para eso tenemos que recordar rápidamente cómo es que el sistema nervioso se forma. Y vamos a recordar que cuando revisamos embriología en la escuela de medicina, inicialmente el sistema nervioso es como una placa, como un disco, digamos como una moneda alargada, pero esta moneda se va a curvar y se va a plegar formando lo que se llama el tubo neural. Entonces esta es la estructura primordial del sistema nervioso, que en un primer momento, no sé si acá se puede ver que tiene un surco, y acá lo tiene también, y en la parte central este surco se ha cerrado. Es decir, este tubo que se pliega sobre sí mismo forma, se va a ir cerrando progresivamente, y cuando este proceso de cierre no se da en forma correcta aparecen algunos problemas. Más o menos el extremo superior se cierra a los 38 días, el extremo craneal, y el extremo caudal, es decir, la parte más inferior, alrededor de los 40 días. Toda la patología del tubo neural se origina generalmente antes que la madre sepa que está gestando, en los primeros días de la gestación. Por eso es tan importante la salud materna prenatal, porque buena parte de estos procesos que son claves en la formación del sistema nervioso se dan muy temprano en la vida fetal. Y así es como se ve en la placa el tubo neural, y acá ven ustedes este disco que se ha plegado y tiene un surco en el centro. Y ese es el que va a dar lugar en la parte superior al cerebro, al encéfalo y al tronco cerebral, y en la parte inferior a la médula espinal. Entonces, una vez que se ha formado el tubo, la parte más anterior, la que va a corresponder a la cabeza, va a dar lugar a 3 estructuras, que son las estructuras, digamos, primitivas y que después se van a diferenciar en las diferentes partes del cerebro. Entonces, la parte más anterior se llama el prosencéfalo, y recordemos este nombre porque va a ser el más importante, la estructura más importante a través de la cual se van a formar los hemisferios cerebrales. El mesencéfalo va a formar parte del tronco cerebral y el rombencéfalo otra parte del tronco y también la médula y el cerebelo. Entonces, digamos que si queremos recordar fácilmente esas 3 estructuras, las tenemos por aquí: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y luego en el tiempo se van a diferenciar en estas otras que ya son las que van a dar lugar a las estructuras finales del sistema nervioso. Esta es una foto de un feto, de un embrión humano a los 40 días de gestación. Ya podemos reconocer en él la cabeza, que es grande, la vesícula óptica, aquí ya tiene unas formaciones que van a dar lugar después a las manos, todavía no hay dedos, están como paletitas, igual aquí también en los pies, es una paleta. Y también se ve aquí una curvatura entre lo que es la cabeza y el cuello y el tronco, ya una separación, ¿no?, entre el sistema nervioso central y lo que viene a ser el resto del sistema nervioso periférico. Si miramos esto de una forma esquemática, podemos imaginarnos que el sistema nervioso está dividido de esa manera. Y hacia la parte anterior entonces está el prosencéfalo, que les decía es la estructura más importante porque va a dar lugar a los hemisferios cerebrales. Luego el mesencéfalo hacia la parte posterior, y luego el resto de las estructuras del rombencéfalo que dan lugar al tronco cerebral y la médula. No vamos a ir detallando esto con mucha profundidad, porque esa no es la idea ahora, sino tener una idea general de cómo es que se están formando esas estructuras muy tempranamente. Esta gráfica corresponde a algunos genes que son los que guían a las neuronas o a las estructuras para su final diferenciación. Y obviamente si es que estos genes están alterados, pues estas estructuras no se van a formar y el niño va a terminar teniendo una malformación del sistema nervioso central de este tipo. Entonces vamos a hablar ahora del prosencéfalo, y les decía que esta es la vesícula más importante porque se va a dividir en 2 y va a dar lugar a los 2 hemisferios cerebrales. Para que eso ocurra, el prosencéfalo tiene que dividirse en 3 planos.
tienen que dividirse avanzando de adelante hacia atrás, es decir, en el plano horizontal. Tienen que dividirse hacia ambos lados, derecha e izquierda, para dar las dos mitades, y tienen que dividirse hacia arriba y hacia abajo. Entonces este es un proceso como en 3 dimensiones. Si ese proceso no se da, no van a haber dos mitades del cerebro, sino va a haber solo una gran vesícula, un gran hemisferio. Y eso es lo que se denomina la holoprosencefalia. Entonces, cuando miramos en la holoprosencefalia cuáles son las causas, el principal problema es que los hemisferios cerebrales no se han formado. Y eso ocurre antes de la semana 6 de desarrollo, más o menos en el día 35. Y un concepto bien importante es que cuando el cerebro se divide así, también está formándose al mismo tiempo la cara, la línea media de la cara. Entonces estos niños típicamente, además de tener una malformación cerebral, tienen alteraciones en la línea media de la cara. Las causas de la holoprosencefalia son muchas, la mayoría son problemas cromosómicos y básicamente la mitad de los casos cromosómicos son trisomía 13, pero también pueden haber otras causas genéticas y miren por aquí una lista que nos interesa mucho porque hay tóxicos a los que la madre puede estar expuesta desde antes de la gestación, antes de la concepción, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo la exposición a algunos medicamentos y también la ocurrencia de diabetes gestacional, infecciones del sistema nervioso de tipo intrauterino que también pueden alterar la formación cerebral normal y llevar a la holoprosencefalia. Es decir, esta no es una enfermedad de causa única, puede verse alterada por diferentes procesos. Estos son los genes, les decía que son una lista de genes, no vamos a revisar eso con detalle, pero la secuencia de formación del cerebro se conoce cada vez mejor y a veces se encuentran mutaciones puntuales que nos sirven para entender un poco mejor qué es lo que pasa con estas malformaciones. Si hablamos de números, 1 de cada 10.000 nacidos vivos tiene este problema, pero cuando uno mira en los fetos abortados, en los óvulos fetales, ahí es donde se encuentra una incidencia 60 veces mayor que en la población general, obviamente porque estos trastornos son tan severos que llevan a pérdida fetal temprana y se encuentran en 1 de cada 250 abortos espontáneos. Las formas más severas, lamentablemente, son las más frecuentes, las que se llaman las holoprosencefalias alobares. Y si ustedes miran, esta es una resonancia, estamos mirando la cabeza del niño de frente y deberíamos mirar las dos mitades cerebrales y estamos viendo que es una sola estructura que es continua. Y además tiene un solo espacio ventricular. Normalmente en el cerebro cada hemisferio tiene un ventrículo en su interior, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. En cambio acá es como que todo es una sola cosa. A esto le llaman el cerebro en nervadura, y es la forma más severa de la holoprosencefalia, la forma alobada. Y esta forma, les decía, hay una serie de características que nos permiten reconocerla, pero básicamente es que solamente se ve un hemisferio cerebral, se fusionan los macrobasales y los tálamos, cuando en un bebé normal hay dos núcleos caudados, dos tálamos, ambos a cada lado del cerebro. Pero en estos casos, los pacientes, como no han tenido esa división de estructuras, tienen solamente una estructura fusionada en la línea media. Como podemos imaginarnos, son niños que van a tener severas dificultades en el desarrollo, todos van a tener desarrollo con mucho deterioro, todos van a tener discapacidad intelectual severa, epilepsia y otros problemas importantes, y su pronóstico de vida es limitado. Aquí tenemos otras imágenes solamente para mostrarles cómo es que se puede ver un solo ventrículo y un solo hemisferio cerebral que caracterizan a la holoprosencefalia. Ahora, les decía que la malformación se acompaña también de malformaciones faciales, porque el cerebro guía la formación de la cara. Entonces, si es que tenemos un cerebro que no se divide en dos, también podemos tener unas vesículas ópticas que no se separan en dos y aparece lo que se llama la ciclopía. También puede ocurrir que el paciente tenga una visita prominente, como una trompita, eso se llama etmocefalia, y también puede ser que no haya puente nasal y haya un hipotelorismo importante y fisura labiopalatina central. Cada vez que veamos malformaciones en la línea media de la cara, tenemos que sospechar que el cerebro puede tener una malformación de este tipo. Pero fíjense en esta última foto. Esta niña podría pasar como una niña normal, ¿verdad? Nos fijamos un poquito más, tiene una cabeza un poco pequeña, tiene los ojos un poco juntos, pero después no tiene mayor problema, no son malformaciones tan evidentes como las que vemos en los otros pacientes. Entonces hay pacientes con holoprosencefalia que no tienen las formas severas y que tienen un pronóstico de vida mucho mejor.
Entonces, en este caso, esta niña fue diagnosticada tardíamente, porque no se sospechó cuando era pequeña, porque no tenía estas malformaciones notorias como los otros pacientes que les he mostrado. Los pacientes con monoprosencefalia lobar, la forma más leve, pueden venir a ustedes solamente, por ejemplo, con un único diente incisivo, ¿no? Con una falta de capacidad para oler, porque no se han desarrollado los nervios olfatorios, y después tener aparentemente una inteligencia normal. Entonces, el espectro de la enfermedad como tal es muy amplio. No debemos dejar de reconocer estos trastornos y, por supuesto, buscar si el riesgo de recurrencia en la familia está presente. Nuevamente esta misma expresión de la carita del niño, el puente nasal muy aplanado, la fisura labiopalatina, los globos oculares muy próximos uno al otro. Entonces, en estos casos de poloprosencefalia de tipo semilobar, que es la forma, digamos, intermedia, puede haber separación incompleta de estructuras. El pronóstico del paciente es un poco mejor, pero de todas maneras son niños que requieren cuidado de muy largo plazo y que tienen discapacidad importante. Esta es la forma menos severa, no hay mayor incidencia de malformaciones faciales, como les mencionaba hace un momento. Y hay que sospecharla mucho, revisar con cuidado las imágenes, esa ya es tarea de nosotros en neurología, pero se puede encontrar ocasionalmente en pacientes que no tienen un aspecto tan llamativo, como decíamos hace un momento. Entonces, como en todo en medicina, la severidad de las lesiones nos va a hablar del pronóstico. En monoprosencefalia el pronóstico es muy variable y depende de la severidad de las lesiones. Quizás para nosotros es importante saber que en las formas severas pues hay un retraso severo del desarrollo, fallecimiento temprano, pero también en las formas leves puede ser que uno no vea nada externamente y el paciente venga a consultorio del neuropediatra porque no puede aprender bien, porque tiene una inteligencia límite o es un niño muy distraído. Entonces, realmente hay que tener cuidado cuando uno busca las causas de las enfermedades. Y aquí les decía que entre la familia uno puede tener una recurrencia de 6% cuando hay estos trastornos en forma transmitida genéticamente. Vamos a pasar a una segunda malformación, y en realidad la hidrocefalia no es una malformación en sí, sino es el resultado de un proceso, y muchas malformaciones pueden desencadenarla. Entonces, un concepto bien importante que me gustaría que lo podamos consolidar bien ahora, es que la hidrocefalia se refiere a un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo. Hay un término que antes se usaba mucho que era la hidrocefalia ex vapor, eso ya no se usa. Ahora lo que usamos es el término de ventriculomegalia, ventrículos grandes, ventrículos cerebrales aumentados de tamaño, para tratar de diferenciar qué paciente tiene una ventriculomegalia, digamos, sin presión de líquido cefalorraquídeo y qué paciente tiene hidrocefalia. Entonces, la hidrocefalia puede ocurrir por aumento de la presión del líquido, por incremento de la producción del mismo, por disminución de la absorción del mismo o por obstrucción en la vía. Y entonces hay diferentes mecanismos que van a producir esa lesión. Y en realidad hay tanta hidrocefalia prenatal como postnatal. En los recién nacidos uno puede encontrar hidrocefalia de diferente origen en diferente momento de la gestación, dependiendo por supuesto de cuál sea el mecanismo. Vamos a recordar muy rapidito cómo es la anatomía del cerebro. Este es un cerebro que estamos viendo de frente. Vemos entonces los dos hemisferios cerebrales aquí y aquí, y vemos los ventrículos laterales. Este es el agujero de Monro, los agujeros de Monro que comunican los ventrículos laterales con el tercero, el acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo que a través de los agujeros de Luschka y Mayetti permite la salida de este líquido hacia la parte externa, bañando todo el cerebro, y este líquido al final se va a reabsorber a través de las vellosidades de Pacchioni en la dura madre, en los senos venosos. Entonces ese es el sistema. El líquido se produce aquí y se reabsorbe por fuera. Es una circulación continua que inicia cuando tenemos 12 semanas de vida fetal y no termina hasta que nos morimos. Es igual que el latido cardíaco. Empieza y no termina. Igual este proceso. Si se interrumpe, por supuesto que puede traer problemas, y de eso vamos a hablar en este momento. Entonces aquí hay otro esquema de cómo es la circulación, y ahora estamos viendo el cerebro de costado, de perfil, en una vista sagital, y aquí vemos esta estructura en rojo que es el plexo corvideo, que es la estructura que produce el líquido cefalorraquídeo, lo lleva de los ventrículos laterales por el tercero, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y finalmente sale al resto del sistema para bañar a todo el cerebro y la médula y poder hacer su efecto de amortiguación, que esa es, digamos, la primera intención del líquido cefalorraquídeo.
y ahí va a ser reabsorbido nuevamente. Entonces ahora vamos a ver las causas más frecuentes de hidrocefalia, y la principal es la estenosis del acueducto de Silvio. Voy a volver a la gráfica anterior y les voy a volver a mostrar el acueducto. Está aquí. Comunica el tercer ventrículo con el cuarto. Si nos acordamos que esta estructura tiene el ancho en un adulto de un fideo cabello de ángel, ya se imaginarán por qué es la estructura que más fácilmente se obstruye y la causa más frecuente de hidrocefalia congénita. Es, digamos, el espacio más vulnerable de todos en el sistema ventricular. Luego están los defectos del tubo neural y la malformación de Chiari, que vamos a ver en un momento más. Aquí están los mielomenicoceles y otros más. Y también en el grupo de prematuros, acá vemos mucho prematuro con hidrocefalia secundaria hemorragia intraventricular. Y ahí están las tres causas más frecuentes de hidrocefalia en el recién nacido. Menos frecuentes son las postinfecciosas, principalmente secundarias a meningitis bacteriana, la malformación de Dandy-Walker, que es una malformación de la fosa posterior, donde el cerebelo se malforma y también el drenaje de líquido se altera, quistes aracnoideos y acondroplasia como causas mucho más raras. Todos hemos visto bebés con este aspecto, ¿verdad? ¿Todos hemos visto? ¿Han visto bebés con hidrocefalia alguna vez? ¿Y han visto cómo miran los bebés? Miran, están como que siempre mirando para abajo, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ese niño está haciendo ese signo clínico que se llama la mirada en sol poniente, o también le llaman en sol naciente, como ustedes prefieran? Pero lo que interesa es que ese paciente no puede mirar hacia arriba, está mirando hacia abajo porque no puede elevar los globos hacia arriba. Entonces, este es un signo de una hidrocefalia que ya está lastimando el mesencéfalo. En el mesencéfalo están los centros de control de la mirada, y tenemos centros de control de mirada horizontal, de persecución de un objeto y también de mirada hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si se dañan los del control de mirada hacia arriba, el paciente no puede mirar hacia arriba, siempre les va a parecer que está mirando hacia abajo. Si su paciente con hidrocefalia tiene ese signo, ya la hidrocefalia está dañando núcleos importantes del tronco cerebral. Por tanto, es urgente su tratamiento, ¿no? Aunque parezca que está estable, aunque no tenga mayor problema externo, pero ya la hidrocefalia está dañando el cerebro. Entonces, no esperemos a que nuestros pacientes hagan este signo para actuar apropiadamente. No cometamos el error de poner hidrocefalia en todo paciente que tiene cabeza grande. La cabeza grande se llama macrocefalia, ¿no? Y cuando uno toma la medida del perímetro cefálico y la compara en la tabla de medidas, pues puede encontrar esto. Y no todos los pacientes van a tener hidrocefalia, pueden tener una pseudomacrocefalia. Esto pasa muy comúnmente en el prematuro que está engordando. Nos pasa aquí a cada rato que crece la cabeza más rápido que el cuerpo y estamos pensando que tiene hidrocefalia y lo único que está pasando es que está recuperándose rápidamente en la parte nutricional. Hay también macrocefalia familiar, hay un encéfalo grande y esto puede tener asociación con algunas enfermedades neurológicas. Eso ya nos toca ver a nosotros en neuro. Y mucho más raramente puede haber cráneo, una tabla ósea más gruesa. Entonces hay un diagnóstico diferencial para las cabecitas grandes que no necesariamente implican hidrocefalia. Y esto es para no alarmar a los papás de primera intención cuando tengamos bebés con cabezas grandes. Una clasificación de la hidrocefalia, la pueden ver aquí, es muy simple, si está obstruido el sistema o no. No sé si acá hay... aquí hay una gráfica para demostrarles esto. La obstrucción del acueducto de Silvio es la forma más común de hidrocefalia obstructiva, como su nombre lo dice. Eso quiere decir que la circulación está interrumpida en algún momento y básicamente aquí, porque es el lugar más vulnerable. Pero ¿qué pasa si cuando el líquido sale, quiere pasar hacia la sangre para ser reabsorbido y no puede? Acá hay un stop. Eso puede ocurrir porque el niño, por ejemplo, tiene meningitis y este espacio subaracnoideo y la dura madre están llenos de pus. Entonces no se puede reabsorber el líquido y hay una hidrocefalia comunicante o no obstructiva. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, en las no obstructivas hay unas causas que están mencionadas por aquí: tumores, infecciones, malformaciones, trombosis. Y en las obstructivas básicamente está la estenosis del acueducto de Silvio. Y el líquido circula por ahí entonces y sale, y la idea es que se reabsorba, pero no se reabsorbe sino que se queda. Entonces digamos que toda la vía se congestiona y se empiezan a dilatar los ventrículos laterales también y producir síntomas en el paciente. Hay otro punto bien importante, y les decía hace un momento que tenemos que distinguir bien la hidrocefalia cuando aumenta la presión del líquido y el ventrículo grande, que más bien implica que no hay presión y que a veces se acompaña incluso de un
cerebro más pequeño. Entonces, no todo espacio ventricular grande es hidrocefalia. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Una característica obvia es que la cabeza en hidrocefalia va a empezar a crecer. En un cerebro que está atrofiado, en que el ventrículo se ha quedado grande porque el cerebro no crece, el perímetro cefálico más bien es más pequeño. Está por debajo de lo normal o está en tendencia a disminución. La fontanela en hidrocefalia, como ustedes bien saben, va a ser más grande, va a estar más tensa, y en cambio en el niño que tiene una atrofia cerebral y ventriculomegalia va a tener una fontanela normotensa. El tamaño ventricular en hidrocefalia está aumentado, pero va a continuar aumentando si uno no interviene. En cambio, en el paciente que tiene una atrofia cerebral y ventriculomegalia, este tamaño no va a aumentar. El otro aspecto que también nos ayuda mucho es saber cómo los ventrículos aparecen, ¿no? Cuando la hidrocefalia está ocurriendo de forma evidente, el ventrículo se redondea. Es como cuando llenamos un globo de agua con agua. Ese globo se va a poner redondito, tenso, y las paredes se redondean así. Y eso es como nos permite también saber que está incrementándose la presión en el interior. Y obviamente estas ventriculomegalias no requieren ningún tipo de tratamiento, solamente el manejo del fondo del paciente nutricional y estimulación. Pero la hidrocefalia sí requiere un tratamiento, que generalmente es la colocación de válvulas de derivación. Entonces es bien importante distinguir entre uno y otro y no confundirnos a los pacientes, no confundirlo y no intervenir innecesariamente algunos de ellos. ¿Cuándo sí interviene un niño? Pues obviamente cuando esta hidrocefalia está progresando, cuando está dando síntomas de hipertensión endocraniana, y ningún paciente que tenga ventriculomegalia con atrofia se va a beneficiar de una válvula. Como ya dijimos, ahí no hay presión, la válvula no va a ejercer ningún tipo de beneficio. Este es un esquema de cómo funciona la válvula de Pune, es una válvula ventriculoperitoneal. Un extremo de la válvula está en el interior del ventrículo y luego va hacia una llave que se coloca justo por debajo de la piel, y el canal que se dirige hacia el epiplo está también por debajo de la piel, y aquí se mezcla entre las asas. Y el líquido que se va excluyendo, que se va absorbiendo, va a pasar a través de esta membrana del epiplo a la sangre nuevamente. Y ahí se establece la circulación que inicialmente no se podía establecer. Y ese es el mecanismo de funcionamiento de una válvula. Ahora, en los niños que tienen válvula, pues van a tener que ser revisados en forma continua por el neurocirujano, porque conforme crezcan, esta válvula va a ir cambiando también y podría necesitar algunos ajustes. Pero en realidad es un sistema muy sencillo para corregir un problema tan severo. En hidrocefalia el pronóstico depende de cuándo intervengamos. En realidad hemos visto pacientes con una hidrocefalia muy severa, pero de origen muy reciente, en quienes la colocación de la derivación los ha mejorado completamente y tienen un pronóstico muy favorable. Pero mientras más tiempo esté la hidrocefalia en proceso y más grave sea, más severo sea el compromiso, pues obviamente el paciente va a tener un pronóstico peor. En lo que se refiere a discapacidad, en lo que se refiere a coeficiente intelectual más bajo, etc. Vamos a pasar a otro grupo de malformaciones, que estamos incluyendo a los defectos del tubo neural. Y esta es muy importante, esta patología, porque la vemos en forma muy común, pero es muy prevenible si es que recordamos a las madres que la cantidad de ácido fólico que reciben antes de gestar está directamente relacionada con la posibilidad de que tengan un bebé con estos problemas. Entonces la salud materna es muy importante en este aspecto, y vamos a revisar un poquito de qué se trata cuando hablamos de defectos del tubo neural. Decíamos que el tubo se cierra antes de los 40 días de la gestación. Entonces el cierre es primero en la parte superior del tubo neural y luego en la parte inferior. Hay diferentes defectos del tubo y obviamente van a depender de dónde se origine el problema. Si es que no se ha cerrado la parte más superior, si no se ha cerrado la parte medio, si no se ha cerrado la parte inferior del tubo. Uno podría pensar que el tubo se cierra como un cierre, de arriba para abajo, pero no, en realidad se cierra por segmentos. Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito de estos ejemplos, ¿no? Recordar antes de los ejemplos que además del consumo disminuido de ácido fólico que está mencionado por aquí, también tenemos otras causas de defectos del tubo neural. Recordemos que son casi 10 veces a 100 veces más frecuentes en los hijos de madres con diabetes, la exposición a rayos X, el consumo de alcohol, la fiebre materna y algunas cromosomopatías también están implicadas con estos defectos del tubo neural. Entonces, nuevamente son
multifactoriales y hay que buscar todos los factores de salud materna que se puedan identificar, ¿no? Y vean ustedes aquí cómo es que en esta figura que la veíamos nosotros en una foto hace un momento, cómo es que el tubo se distribuye en los segmentos para dar final lugar al cerebro y a la médula. Hay otra malformación más que acompaña generalmente a los trastornos del tubo neural, que es la malformación de Chiari. Vamos a ver un dibujo más adelante para poderlo entender mejor. Pero lo que importa aquí es que no solamente hay un problema en la parte baja de la espalda o la parte media, sino que también hay una disposición anormal de la médula espinal en el canal, y eso hace que el riesgo sea mayor de algunas complicaciones. Los voy a mostrar en un momento más con unas gráficas. Esta es la malformación de Chiari, esta es una resonancia magnética. Aquí está el tronco cerebral, la médula espinal y el cerebelo, y ven que el cerebelo y la médula se meten juntos dentro del canal espinal, lo comparten, y el problema es que uno comprime al otro y no deja que funcione bien. Entonces los pacientes que tienen este tipo de malformación de Chiari pueden tener problemas en la ventilación, estridor, apnea sin causa, y en los adultos que tienen Chiari solamente, que nunca han sido reconocidos, pueden tener, por ejemplo, apnea, muerte súbita por el compromiso severo a este nivel, que generalmente es asintomático toda la vida, y después puede producir estos eventos importantes. Bueno, vamos a hablar entonces de los dos trastornos juntos, de los defectos del tubo neural, en este caso mielomeningocele, que se acompaña de malformación de Chiari. El 95% de los mielomeningoceles se acompaña de esta malformación, por eso los revisamos juntos. Y veamos aquí que en este niño, en el que el cierre del canal no se dio bien en la parte más baja y posterior, la médula se ha quedado como incluida dentro de esta tumoración, que puede estar o no conectada con el medio externo. Entonces a veces estos mielomeningoceles están rotos y es como que la dura madre está abierta hacia el ambiente externo y el riesgo de infección es enorme. A veces solamente la dura madre es una bolsa con líquido y no contiene nervios, y a veces sí, como en el caso que estamos viendo aquí. Obviamente el pronóstico es peor si ahí se incluyen los nervios, y eso se llama un mielomeningocele. Meningo porque hay meninge, que es la dura madre, la que se ha roto, y mielo porque hay parte de la médula. Pero también hay solo meningocele, es decir, les decía, solo la bolsa y el contenido de la médula está bien ubicado, y afortunadamente eso tendría un pronóstico mejor. Y algunos dicen que como está formada la médula de esta manera, es como que esta parte superior está traccionada, y por eso se vería la malformación de Chiari como se ve, como que se ha desplazado hacia abajo esa estructura, y el cerebelo se está metiendo, como vemos por aquí, en el canal espinal. Entonces el tratamiento del mielomeningocele no es solo operar la espalda del paciente, sino evitar las complicaciones por la malformación de Chiari. La principal de todas es hidrocefalia. Vamos a avanzar un poquito aquí y recordar algunos de los trastornos más importantes del tubo neural. En la anencefalia, que también probablemente todos hemos leído o visto, lo más importante es acordarnos que el problema es que el cierre de la parte anterior del tubo neural no se dio, y esto está alrededor de los 25 o 35 días de gestación, muy temprano. Entonces, si no se cierra la parte superior, no se va a cerrar el resto, y tenemos en la parte superior la ausencia de la masa encefálica y también del propio hueso. Entonces hay una falla, un fracaso en el cierre de la porción cefálica del tubo neural, ¿no? La mayoría de pacientes son mujercitas en anencefalia. También puede pasar que se cierre bien la parte superior, pero haya un defecto en el camino. El cierre no es un cierre, es un cierre por segmentos. Entonces puede ser que este segmento no se haya cerrado, haya proliferado piel y meninge dentro, y esto se llama un encefalocele. Generalmente dentro del encefalocele puede haber masa cerebral, y eso también constituye un problema muy importante para el manejo neuroquirúrgico. La mayoría de los encefaloceles están en esta área, en el área occipital, pero pueden haber en la zona frontal, pueden haber en la zona parietal, aquí arriba, y la mayoría van a cursar asociados a hidrocefalia. Quizás para que ustedes recuerden un punto muy importante es que toda tumoración que ustedes identifiquen en la línea media del paciente, desde la punta de la nariz hasta la parte posterior de la cabeza, es un encefalocele hasta que pruebe lo contrario. El encefalocele siempre va a estar en la línea media, recordemos, es parte del tubo neural, entonces está en el centro. Toda tumoración en el centro de la cara, la frente y la cabeza debe ser evaluada con la sospecha de una
un encefalocele. Ven, este pequeño es un niñito que de aquí de la maternidad, con una tumoración en la línea media, en la zona de la glabela, entre ambos ojos, ¿no? Ahí hay parénquima cerebral, es un foco de crisis epilépticas, eso es un encefalocele. Entonces, lo que nos llevamos es este recuerdo, ¿no? De que todas esas tumoraciones en la línea media es mejor descartar esta patología. Ahora, cuando el cierre ya se dio en la parte anterior, no hay anencefalia, en la parte posterior del cráneo no hay encefalocele, pero nos queda toda la zona de la médula, y aquí puede haber una apertura, una ausencia de cierre, lo que constituye un meningocele o un mielomeningocele. Estas tumoraciones son más frecuentes en la zona lumbosacra, pero también pueden ser más altas, esta es casi torácica, y también pueden ser únicamente sacras. Y buena parte de ellas están asociadas a la malformación de Chiari que habíamos mencionado hace un momento. De todos los trastornos del tubo neural, este es el más común. Entonces, obviamente, si es que la bolsa que sostiene a este mielomeningocele se rompe, esto se convierte en una emergencia neuroquirúrgica. Idealmente, el niño debería ser intervenido en las primeras 24 horas para poder evitar el riesgo de comunicación y de infección asociada que complica muchísimo más el pronóstico del niño. Un punto muy importante, se los voy a recordar, probablemente ustedes lo sepan ya, pero lo voy a mencionar nuevamente, es que el pronóstico de los pacientes con mielomeningocele respecto a su capacidad de ambulación, control de esfínteres, su calidad de vida, no depende de cuándo lo vamos a operar, porque el defecto ya se produjo. Es decir, esto no es, la cirugía el primer día de vida no es curativa. Eso hay que saber explicárselo con mucho cuidado a los padres, porque ellos piensan que cuando uno opera inmediatamente al bebé es porque lo va a rescatar y le va a cambiar el pronóstico. Eso no es así. Recuerden que este problema se ha formado en los primeros días de la gestación. O sea, ya la médula está formada de esa manera. No vamos a poder cambiar eso. La única forma de cambiar el pronóstico en este momento en el mundo se hace con cirugía fetal, alrededor de los 22 a 25 semanas de gestación. Esa es la única forma de que los nervios más o menos se acomoden en su lugar y el paciente tenga un mejor pronóstico de movilidad, de control de esfínteres. Si no, lo que estamos tratando de hacer, por supuesto, es controlar la infección, que es otro problema adicional y nos empeoraría el pronóstico en cierta manera. La valoración neurológica de estos niños, la que hacemos nosotros en los primeros días, nos permite pronosticar el futuro de este chico, ¿no? Nuevamente, esta es una de las pocas patologías que uno ya sabe qué va a pasar. Si la lesión no es lo suficientemente alta, como esta, por ejemplo, este nivel de L1, L2, toman los segmentos correspondientes a las piernas, el paciente no va a poder deambular. Si la lesión es más baja y toma L3, L4, las rodillas y los pies, el paciente lo va a poder hacer con ayuda. Y si solamente es sacra, la parte más baja, probablemente lo que tenga va a ser básicamente compromiso de esfínteres, incontinencia urinaria y incontinencia fecal y retención urinaria. Entonces, el pronóstico de estos niños no es favorable y por supuesto tenemos que insistir en la prevención antes que en la curación. Este es el extremo de todos, porque aquí no hubo cierre de ningún tipo de tubo, prácticamente lo estamos viendo completo. Esto se llama craneoraquisquisis y pues no es compatible con una vida normal. Generalmente los pacientes fallecen pocas horas después de nacidos. Los hemos visto de forma muy esporádica por aquí. Y también puede ocurrir que lo que tengan los pacientes sea una tumoración en la línea media de la espalda y que esa tumoración no contenga médula, eso se llama meningocele. Allí no hay nada de placa neural en el interior y por tanto el paciente no tiene ningún tipo de compromiso nervioso. Por tanto, esta es una patología de excelente pronóstico. El cierre es un cierre optativo, no es algo de emergencia porque finalmente no es un defecto abierto. Y es una patología dentro de todas las que hemos visto que tiene el mejor pronóstico. Entonces ese es el meningocele, no es el mielomeningocele que veíamos hace un momento, sino solamente hay meninge y líquido, y por tanto puede ser rápidamente corregido. Y un punto más para terminar con esta primera parte de los temas que me toca presentarles, es que recordemos que hay un grupo de pacientes que tienen lesiones medulares ocultas, eso se llama espina bífida oculta. ¿En quién vamos a sospechar? En el paciente, cuando examinemos la parte baja de la espalda, en el paciente que presente algunas características en esa área. Un ejemplo son estas fositas. Aquí vemos una fosita, un huequito en esa área, en la parte baja de la espalda, sobre todo por encima de la línea interglútea. También puede ser que encontremos pelo
¿no? El paciente va a mover sus piernas perfectamente bien, no hay nada aquí que patológico en el examen, pero sí nos tiene que llamar la atención necesariamente que en esta área baja haya pelos, haya hemangiomas, haya aquí tumoraciones, por supuesto, ¿no? Ahí creo que no hay mucha duda, pero es muy común que este pelo o los hemangiomas planos o alguna tumoración en esa área se acompañe de alteraciones de la formación medular, de anclaje de la médula, es decir, desplazamiento del cono medular en la parte inferior del canal, y también de espina bífida, que es la ausencia del cierre vertebral, del arco vertebral. Entonces, siempre que examinamos a nuestros bebés hay que mirar bien la parte posterior de la espalda y buscar. Si tuvieran alguna de estas cosas, obviamente no hay que dudar en referirlos para su evaluación pronto. Creo que terminamos con este primer tema y vamos a pasar al segundo inmediatamente. No sé si tienen ustedes preguntas. ¿Hay alguna pregunta? A ver si me permiten un ratito para poner el otro tema. Mientras se animan a hacer las preguntas.